Arce Contigo presenta. Sean todos bienvenidos a Arce Contigo. En esta ocasión me acompañan dos grandes especialistas en los temas contables, en los temas de control interno y además, pues bueno, dos grandes amigos a quienes les doy la más cordial bienvenida. En primer lugar, pues bueno, les presento y agradezco mucho el tiempo que toma con nosotros el maestro José Luis Muñoz. José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. De nada, bienvenido José Luis. Y pues bueno, también está con nosotros el día de hoy ya una cara conocida por todos nosotros, el maestro Juan Carlos Fuentes, a quien también le agradezco muchísimo que esté el día de hoy con nosotros. ¿Cómo estás, amigo Juan Carlos? Muy bien, Alex, muchísimas gracias por la invitación. Igual, José Luis, bienvenido a esta sesión y pues esperando que sea algo interesante, algo interactivo y obviamente que podamos aportar algo a toda la gente que nos sigue por medio de las redes sociales, ¿no? Un saludo a todos y pues ahora sí que tú ve dando parteaguas de cómo quieres iniciar esta plática. Muchísimas gracias a los dos por el tiempo. Pues el tema de hoy, como ya lo vieron al inicio del video, se llama provisiones, reservas y estimaciones. Son tres conceptos que se utilizan mucho en el lenguaje financiero, en el lenguaje contable, pero que tienen repercusiones muy específicas en la operatividad de las empresas. Es más, en muchas ocasiones ni siquiera reconocemos cuando efectivamente nos encontramos frente a una provisión, frente a una estimación o frente a una reserva. Nos hemos topado, y lo platicábamos hace un momento, de repente con contabilidades que no están considerando este tipo de cuestiones, porque creemos que no estamos en un supuesto, pero la intención del día de hoy es poder platicar sobre estos tres conceptos y poder establecer qué son, cuándo me encuentro frente a uno de estos conceptos y cómo debo de registrarlo y sobre todo qué repercusiones tiene tanto en el ámbito contable como en el ámbito financiero. Y pues bueno, al final tocaremos un poquito del ámbito fiscal, que pues, ya saben que aquí nos encanta el fiscal y vamos a tocar un poquito sobre ese tema. Pero entonces vamos a dar inicio contigo, maestro José Luis, si me das oportunidad, me gustaría que en primera instancia para poder sentar un poquito de base sobre lo que vamos a platicar, me pudieras compartir un poco sobre tu opinión de estos grandes conceptos o de estos conceptos de manera, perdón, muy general. ¿Qué es una previsión, qué es una reserva y qué es una estimación? ¿Cómo sé qué significa cada uno de estos conceptos? Fíjate, gracias. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Fíjate, del tema de provisión, reserva, estimación, no es algo nuevo, ¿eh? Ahorita que estabas diciendo también de temas fiscales, nos hemos acostumbrado a escuchar ahora sí que nada más registrar puros FDIs. Y aquí en este particular tema toma mucho mayor relevancia estos tres puntos, porque aquí no hay, por lo general no hay CFDI, ¿no? Y si lo hay, bueno, obviamente pues ya está cuantificado, ya tiene un importe, ya tiene seña y santo, ¿no? Pero no todo en la contabilidad es un simple CFDI. Fíjate, el tema de la provisión, estimación, lo define la norma, ¿no? Hay valores iniciales, durante, e inclusive casi de salida, ¿no? Como siendo un poquito técnico. Pero bueno, la estimación, si lo quiero sí que poner en español, es algo que tú consideras y que realmente hay mucha certidumbre de que suceda, pero estás estimando, o sea, yo estimo, ¿cómo poderlo explicar? Es como decir, oye, yo te estimo y cómo lo puedo ponderar. Bueno, habría que tomar ciertos elementos, tiempos de conocernos, diferentes características de ese estima, para decir, estimo a Alejandro, que en tanto porcentaje o tanto importe, ¿no? Si lo quisiera ponderar, ¿no? Claro. Sí, dime. Claro, no, decía, bueno, iba a comentar que efectivamente una de las diferencias principales entre estos conceptos de provisión, reserva, estimaciones, tienen que ver con el momento en que yo las puedo reconocer, ¿no?
como bien decías hace un momento, en las dos hay cierta o en las tres hay cierta incertidumbre en su reconocimiento, pero que hay elementos que me permiten cuantificarlos. Pero no sé si estás de acuerdo, Juan Carlos, que tienen que ver con el momento en que las conozco y cómo las tengo que reflejar, ¿no? Claro, sí, digo, y de hecho, desde mi punto de vista, parten de un concepto que inclusive la provisión es algo que sabes que sí va a suceder, que tienes inclusive, puede ser un contrato, la propia legislación lo esté considerando como que lo tienes que realizar de esa manera la provisión, o que hay otra causa jurídica que te obliga a generar propiamente esa provisión, ¿no? Digo, tú no sabes, por ejemplo, hablando un poquito ya y entrando en materia, si el día de mañana en un tema de provisión, tú tengas que estar generando posiblemente el tema de los pasivos laborales, ¿no? Que es un tema que yo creo que tiene impacto dentro de las propias empresas y que tú los que tienes que ir registrando, ¿no? Y ya platicábamos hace poquito, y digo, no me quiero adelantar, digo, si tú crees que voy un poco rápido, pues también coméntamelo, pero platicábamos, ¿no? Muchas veces parte de las situaciones que dentro de las contabilidades a la hora de que vamos a hacer una revisión o nos piden la opinión sobre si están bien los registros contables o no, partimos desde el propio aguinaldo, ¿no? En donde sabemos que el propio hecho de tener una relación jurídica o una relación laboral entre el trabajador y el patrón ya genera esa obligación, ¿no? Sin embargo, ¿por qué esperar hasta fin de año para poder hacer la provisión? Por qué esperar hasta fin de año cuando realmente la propia norma marca que se va generando, se tendría que estar generando conforme a la propia devengación, como pues, dar un ejemplo, ¿no? En el tema de la provisión. Sin embargo, con el tema de la estimación es algo que, como bien comentaba José Luis, es algo que no sabes si va a suceder o es lo que tú prevés conforme a los datos que tú tienes históricos y a la proyección y a los hechos que se han generado, ¿no? Y hoy yo creo que es una situación muy relevante simplemente el hecho propiamente de la pandemia, ¿no? Vino a cambiar todos los esquemas de las estimaciones y hubo variables interesantes y muchos tuvieron que hacer ajustes en presupuestos, en estimaciones y hoy pues vaya, para que quede un poquito más claro y de manera tangible, yo lo veo de esta forma. No sé de ustedes el punto de vista, pero al final estos serían los parteaguas. José Luis seguramente más adelante nos va a dar ahí el proceso o cómo podré identificar justamente estas dos vertientes que tiene la propia norma de información financiera, ¿no? Sí, fíjense como esta estructuración, no sé si ustedes estén de acuerdo, o me lo comentarán, pero ¿qué les parece esta estructuración que estuvimos revisando? Las provisiones se hacen sobre el pasivo, las reservas sobre el capital y las estimaciones sobre el activo. Y hay en cada una de ellas las que son obligatorias y las que son, bueno, que hay otras que son opcionales y hay básicamente en algunas las que puedes ser la que tú quieras, ¿no? Dependiendo de la actividad y las características que tenga cada una de las compañías. Pero yo creo que podríamos identificar a estos tres conceptos de esa forma. Yo puedo provisionar un pasivo, yo puedo estimar un activo y puedo hacer reservas sobre el capital ya sea social o ganado que tenga mi compañía. No sé, ¿cómo ves, José Luis? Si esa estructuración global quedaría como adecuada para que todas las personas que nos están escuchando la pudieran como ir conceptualizando. Fíjate, casi podría decir que ya bajen la cortina y vámonos, ya está todo dicho. No, fíjate, el tema está padre, porque aparte de lo que acabas de decir, totalmente de acuerdo, y de una manera muy resumida, pero también hay que analizar, y alguna vez lo platicamos en otra plática, el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Eso es lo que busca. ¿Y dónde se ve reflejado? Desde los estados financieros, al momento que lo haces comparativo y todo esto. Entonces, todo este tema de lo que comentas, hay que ver el impacto desde el pasado, desde cuándo, cómo impacta ahorita y cómo nos vamos a ver el día de mañana, porque nos va a repercutir seguramente tarde o temprano en pagar algo, si es un pasivo, si es un activo de algún beneficio, ¿no? Correcto. Sí, sí, correcto. Y justamente esa definición que tú nos decías en el video anterior que estuviste con nosotros, José Luis, que también invitamos a todos que vayan a ver ese video, que de igual les dejamos el link ahí en la descripción de pero ahí en esa ocasión o en esa sesión nos dabas una definición, José Luis, muy padre del tema de los estados financieros, ¿no? Te permite ver el pasado, el presente y el futuro de tu compañía, casi como vidente,
pero no es que sea uno evidente, sino simplemente si nosotros atendemos a la información financiera que arroja la empresa al día de hoy, podemos visualizar aquello que va sucediendo o cómo le va a repercutir en algún momento a la empresa. Hace rato Juan Carlos hacía un ejemplo muy claro, ¿no? El tema de la pandemia. O sea, el tema de la pandemia que estamos viviendo hasta el día de hoy, cómo repercutió para las empresas, cómo las empresas lo adoptaron y cuántas empresas verdaderamente, Juan Carlos, estaban preparadas para recibir esos efectos futuros que iba a tener la pandemia. Llámese pandemia o llámese cualquier otro evento Caso fortuito. adicional que pueda existir, ¿no? Sí, claro. ¿Cuántas empresas realmente lo tenían contemplado? Yo creo que nos dimos justamente, ni el propio gobierno, y lo he platicado en algunos otros foros en los que he participado, ni el propio gobierno tenía justamente esa capacidad de poder reinventarse en el sentido de que el propio presupuesto que en ese momento tenían, asignarlo, y ahora imagínate, pues obviamente las empresas tuvieron que hacer pues muchísimas ajustes, particularmente en el tema laboral, y digo, quiero tocar particularmente y de primera instancia el tema laboral, porque cuántas empresas hoy, y me gustaría ahí que José Luis, que es especialista en el tema, cuántas empresas hoy cerraron derivado a que no tenían justamente las provisiones de ese pasivo laboral y cerraron y obviamente no liquidaron como debe de ser a los trabajadores, los impactos que tuvieron de manera financiera por no prever justamente esta situación de que podría pasar esto, ¿no? De que muchas veces, muchas empresas ya no pudieron seguir operando de tal manera a que a lo primero que le quisieron pegar fue a la nómina directamente. Sin embargo, creo que si hoy tuvieran una estructura de manera de control interno, de manera estructural o robusta cada una de ellas, pues se pudieron haber evitado muchas pérdidas de empleos. Hoy el país está en una crisis en cuestiones de laborales, justamente porque el empresario es muy echado a, ¿sabes qué? Pues realmente no me interesa ahorita lo que, me interesa más bien qué es lo que, en qué puedo gastar, ¿no? Y en qué lo puedo hacer de manera pronta justamente esos ingresos que estoy obteniendo. Sin embargo, no prevé o no prevemos el mexicano las contingencias que se puedan dar en un futuro. Y hoy, justamente en el tema de las provisiones, creo yo que un tema no menor es justamente este tema de laboral y los impactos que se pueden generar más adelante, derivado no nada más de la pandemia, sino de algunos otros hechos que se pueden generar en un futuro, ¿no? Entonces, pues yo creo que a mí me gustaría iniciar, si me lo permites, Alex, justamente poniendo este tema en contexto. Yo creo que hoy la planeación tiene que ser preventiva y no correctiva, ¿no? Porque yo creo que en ese sentido no, le va a ayudar justamente al empresario a tomar mejores decisiones y poder invertir de mejor forma y de mejor manera en su empresa. Entonces, esos serían mis comentarios al respecto de que si estaban o no estaban. Creo que la mayoría, un 98%, no estaban, eh, no preveían o no estaban en la misma dimensión del golpe que tuvieron financiero, ¿no? Y uno de los más importantes fue justamente esta parte, ¿no? Que ya más adelante vamos a tocar justamente el tema de los ingresos y algunas otras cuestiones, pero particularmente en el tema de los pasivos laborales, no lo tenían previsto. Maestro José Luis, tu opinión al respecto de que si teníamos o debíamos estar preparados como dice ahorita Juan Carlos sobre el tema de este tema de los pasivos laborales. Teníamos que, era un tema de que si yo quería lo podía hacer o podía haberme preparado para este tema. Entrando en el sentido de a qué estoy obligado pues, de observar y cómo me pudo haber ayudado para resolver este tema. Sí, claro, mira, híjole, son tantas ideas las que quiero y voy a tratar de irlas sacando una por una, porque está súper padre el tema. Fíjate, yo creo que cualquier financiero que hubiera presupuestado, provisionado, estimado el impacto de la pandemia, ahorita sería millonario, ¿no? O sea, ¿qué tan importante es poder provisionar, estimar ese efecto en los estados financieros, ¿no? Era, yo creo que nadie en esta tierra lo pudo haber provisionado, estimado, considerado, vaya, es imposible, esto se salió de las manos, pero fíjate, creo que la pandemia nos ha dejado más cosas positivas que negativas.
desde el principio, digo, creo que el empresario fue el más afectado, ¿no? Porque de entrada, desde el inicio que empezó en marzo, abril, le dijeron, no va a haber apoyos, ¿eh? Cuando mucho va a haber facilidades de pago, extenderemos el periodo de pago, pero no, a mí no me dejas de pagar, ¿no? Creo que esa era en esencia la estrategia del gobierno, independientemente del color que tenga actualmente. Porque es difícil, ¿no? O sea, digo, también trato de ponerme en su lugar como gobierno, ¿qué debiese hacer? Digo, seguramente hay 1 millón de opciones más, pero bueno, no es un tema de politizar la plática, sino tratar de sensibilizar, la importancia de generar provisiones, estimaciones, o reservas. Hoy hablamos más de reservas. Hoy en la mañana tuve una reunión con un cliente del extranjero y decía, qué importante es, ahorita ya se está reservando un estimado de fluctuación cambiaria, cómo puede llegar a fluctuar para el siguiente mes, porque me dice, estamos en época electoral y siempre nos pega. Siempre, ya tengo 20 años en este país. Y siempre que hay campañas electorales que viene el próximo mes, si no mal recuerdo, Sí. estamos a un mes prácticamente, mes y medio, nos impacta. Entonces me voy haciendo mi reserva y él estima, será bueno, bueno, ya estamos ahí midiendo más o menos de qué manera puede ser razonable, ahí haciendo números más o menos, pero hoy estamos en el presente, estamos tratando de ver hacia el futuro, con vistas en qué, en el pasado, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, qué importante va a ser. Y también platicaba Carlos que el tema del seguro social, perdón, de la nómina, qué importante es porque yo creo que, bueno, no podrá dar un porcentaje porque no tengo ni idea, pero sí me queda muy claro que la mayoría lo registra hasta diciembre, cuando debiese ser cada mes, ¿no? Y a lo mejor podremos entrar en un debate, en otro tema, que es que la empresa no entrega el consejo a la asamblea o al anual, de manera mensual. Entonces, pues no hay nada que reportar, o sea, no es relevante. Bueno, habría que ver los números más o menos, pero al final de cuentas, se debería de estar considerando, ese es el deber ser, ¿no? Claro. Respondiendo prácticamente a tu cuestionamiento, debiésemos tenerlo, todos, en mayor o menor medida, ¿no? Sí deberíamos estar considerando algo, es bien difícil, sobre todo porque si castigas a los estados financieros, sobre todo porque si llega a tener un impacto en el costo-gasto, pues obviamente, por ende, hay que bajarle a la utilidad. Y eso al empresario a veces también no le gusta. Oye, estás viendo cómo está, ahora sí que el horno no está para bollos y todavía le metes más, pues de qué se trata, ¿no? No vamos a poder llegar a cumplir los objetivos. Oye, se nos viene un proyecto bien grande el siguiente año y todavía le bajas a la utilidad. No, compadre, necesitamos más utilidades. La provisión lo dejamos para el siguiente año si quieres, contador o asesor o financiero. No, a ver, el tema es reflejarlo y creo que no nada más debe de quedar en los números. La norma también lo comenta. Bueno, vamos a ver ahorita en un esquema que me gustaría más adelante, ustedes me indicarán en qué momento lo proyectamos, pero va llevando de la mano ese esquema, si lo vamos a reflejar como un pasivo, etc., en la parte que corresponde, pero las notas a los estados financieros es otro tema relevante, ¿no? Porque si a lo mejor no quieres reconocerlo, no, fíjate, no es que tanto que quiera el empresario, no, vamos a echarle la mano de no reconocer una provisión, pero sí darle la relevancia, si no tenemos la certeza o la seguridad de esa partida, sí reconocerlo en el estado financiero que puede llegar a suceder, y ya estamos hablando de una contingencia, basado en un pasivo,
basado en algo, ¿no? Entonces, todo eso, si lo empezamos a juntar y empezamos a ver, oye, ¿cuál es la partida de arranque? ¿Cómo va a ser el proceso y dónde vamos a terminar? Podemos empezar a llegar a tener mejores conclusiones, ¿no? Claro. Correcto. Adelante, Juan Carlos, ¿ibas a comentar? No, 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 digo, efectivamente, digo, oye, hablando obviamente sobre el tema de gastos, bien ya lo comentó el maestro José Luis, ¿no? Ahora me gustaría, digo, si me lo permites, Alex, comentar ahora la otra parte, ¿no? ¿Cuántas empresas realmente ahora tienen una utilidad, o el año pasado tuvieron una utilidad bastante inflada, justamente derivada de esos ingresos que no se pronosticaban tener, ¿no? Y me voy simplemente a un tema médico, ¿no? Por ejemplo, los hospitales tuvieron el boom posiblemente de 10 años, 15 años, simplemente en el tema de ingresos, y ahí fue la contrapartida, ¿no? Ahora, el dimensionar, pues obviamente todo ese ingreso que no esperaban dentro de ese año, y ahora, pues, el estar preparados para gastar en insumos, en el costeo del propio servicio y ese tipo de cuestiones, o simplemente en un intangible, como puede ser, por ejemplo, la propia marca, se me ocurre ahorita de Netflix, ¿no? Que realmente seguramente creció bastante derivado a de que tuvo más seguidores, tuvo más suscriptores, inclusive, por ejemplo, la propia marca que ahorita está siendo un boom, la de Disney, que seguramente se está posicionando muchísimo más, que ya estaba posicionada, pero ese tipo de cuestiones que están impactando y retomo nada más lo que comentaba José Luis en el tema prácticamente de las notas a los estados financieros. Posiblemente tú no dimensionas en tu empresa cuál es el efecto que tiene, pero lo tendrás que estar reflejando y si no está reconocido, porque así lo marca la propia norma, no está reconocido dentro de los estados financieros. Pero sí lo tendrás que reflejar en las propias notas cuáles son esos intangibles que están teniendo el valor necesario para que tengan el impacto y posteriormente tú puedas tener ese beneficio más adelante. Entonces, aquí yo haciendo una contraparte, ya hablamos sobre el tema de gastos, ahora sobre el tema de ingresos, que yo creo que esas dos partidas son interesantes y digo, vaya, no sé pues qué quieras comentar tú, Alex, al respecto, pero me parece interesante justamente este efecto a partir, como bien comentaba José Luis, de esta situación de caso fortuito que se generó por el tema de pandemia y que estemos preparados, porque yo creo que hoy debería de ser un parteaguas para que no nos vuelva a suceder y hoy tendremos que tener bien identificadas las áreas de oportunidad para que en un futuro tengamos herramientas para poder hacer frente justamente a eso y no tengamos el problema de que varias empresas tengan que quebrar y cerrar, obviamente. Fíjate que justamente estos dos comentarios van en función, perdón, José, Luis, lo cierro muy rápido. El tema es que la información que nosotros presentamos de manera financiera para la empresa, lo que busca es reflejar la realidad que tenemos como compañía, con todas nuestras circunstancias, como se generan actualmente. La otra vez comentábamos también en la sesión anterior que muchas veces queremos emparejar la parte fiscal con la parte contable, siendo que no es ese el sentido de la información financiera que nosotros debemos de presentar. Es por eso que a nivel contable y a nivel financiero se permiten estos tres conceptos de lo que estamos hablando. Les más, no solamente se permiten, sino que son obligatorios a registrar el tema de las provisiones, las estimaciones y las reservas. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a reflejar de mejor forma lo que es la realidad de la compañía al momento que estamos presentando estados financieros. Y creo que ese punto no se debe dejar observar por parte de los empresarios, ¿no? Porque muchas veces, como ya sea que tengas un gasto enorme o un ingreso enorme o cuestiones que ahorita se han estado dando en diferentes lados, pero al final de cuentas, probablemente ese ni siquiera es la realidad de tu compañía hablando financieramente, que es sobre lo que se debe tomar decisiones. Así es. Adelante, José Luis. Fíjate, yo quería hacer un par de comentarios ahorita de lo que hemos estado platicando. Y voy a hacer, digo, las tomé nota. Fíjate, a lo mejor nos estamos yendo, y está muy bien, Netflix, Disney, que son plataformas, hoy la tecnología ha tomado una afluencia impresionante y obviamente de la noche a la mañana, ¡pum! Seguramente no fue curva, fue así vertical totalmente el ascenso de sus ingresos, segurísimo, que es el principal detonante o todo lo que buscamos como empresarios, ¿no? Aumentar de manera vertical así, abrupta, los ingresos. Seguramente ellos fueron de los principales beneficiados con la pandemia.
Pero bueno, creo que ese es un tema un poco más macroeconómico, ¿no? Y pudiese confundirse o entenderse que esta norma aplica para los grandes corporativos y no, o sea, esto aplica para todos, hasta para la tiendita de la esquina, que puedes tener su parte relacionada con doña Petra en la otra esquina y pueden ser partes relacionadas. Es muy, muy escueto a lo mejor el esquema o el ejemplo que estoy tratando de dar, pero de verdad, si analizáramos la información financiera, digo, alguna vez le pregunté a una memelera mal hecho, pero se lo pregunté, oiga, ¿sabe cuántas memelas hace al día? Me dice, no, no sé. Imagínense la importancia de esa información en números y luego en numerario. Pero lo único que me dice, sí sale, pues, supongo que sí, porque trae la camioneta muy bien equipada la señora, ¿no? Y esto lleva de años, ¿eh? O sea, no, me queda muy claro también que no es un tema de casualidad, es un tema de cansalidad. Por ejemplo, un caso que tuve cercano con un cliente, inclusive por ahí, también le dio el presidente su nota a los arquitectos o a los ingenieros civiles, o sea, como que a todos nos ha tocado, también al gremio de los contadores nos dio que somos corruptos, no sé, en fin, digo, y no todos, ¿no? Eso segurísimo, segurísimo también. Pero bueno, el tema es, aparentemente el sector construcción, que es un sector económico sensible, si el país va bien, a los constructores les va bien. Si el país va mal, eh, uno de los principales sectores también que es afectado es la construcción, ¿no? Y hay indicadores, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que, bueno, tengo un cliente que es constructor y platicando me decía, pues a mí me incrementaron las ventas, dije, ah, caray, ¿cómo es eso? A ver, platícame. También es un cliente relativamente nuevo, tenemos año y medio trabajando con él, pero el tema cómo se fue dando es que le aumentó el trabajo porque le aumentaron los crematorios, o sea, le pidieron crematorios, ¿no? Él no se dedicaba a eso, él innovó también en el mercado de crematorios, pero es porque aumentó la demanda, lo mismo de la pandemia. Y el otro punto que quería sensibilizar es, por ejemplo, el que comentaba Juan Carlos, de Disney. Hay un proyecto que, bueno, no sé si se han tenido oportunidad, seguramente sí, más si somos virtuales, los episodios de WandaVision. Platicando en sobremesa en casa, ni siquiera somos tan, bueno, el único financiero ahí soy yo. Y generalmente siempre me preguntan de lo fiscal, o sea, quisiera que me preguntaran más, pero les decía, yo hacía el análisis o la plática de sobremesa, y les decía, a ver, este proyecto no es de ahorita, esto viene desde hace más de 10 años, con toda la serie de películas que ha habido, y esta es la consumación de otra parte de esa trama, ¿no? De hacer el Capitán América, Thor, etcétera, etcétera. Todo es un proyecto. Y esto, ¿por qué toco este tema? Porque de alguna manera los productores, viéndolo desde el punto de vista financiero, ellos proyectaban algo, obviamente utilidades, pero también tienen que provisionar una posible contingencia de que, y si no pega, si le perdemos, eso hay que informárselo a los jefes, ¿no? Nosotros como productores, todo muy bien. Entonces, y aparte la idea locochona de la serie me pareció muy innovadora, ¿no? De diferentes épocas de años, o sea, volvemos al tema del pasado, presente, futuro, ¿no? A lo mejor es una analogía un poco abrupta, pero bueno, lo que estoy tratando de hacer la analogía es el tema de considerar el presente, pasado, futuro para considerar algún beneficio, alguna contingencia, algo que pueda llegar a pasar o no, porque también eso puede llegar a generar, pues oye, tenemos que pagar sueldos, si no tuvimos los ingresos, pues seguramente vamos a tener que pagar algo, o vamos a tener que considerar a lo mejor hasta una demanda, ¿no? Que eso nos puede dar certidumbre, ¿no? Mientras haya lana, no hay ningún problema, pagamos lo que sea, pero cuando no, ahí empezamos con los problemas, ¿no? Entonces, qué interesante plática porque empezamos a ver cosas a lo mejor un poquito triviales que vemos en el día a día
y cuando empezamos a dar un numerario, como que cambia nuestro enfoque, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y justo lo que comentaba hace un momento, quitarnos esa falsa idea de que esto solamente le aplica a esas empresotas grandototas y que solamente esas pueden estar en esta situación. La verdad es que es para todos y hemos visto, y ahorita, por ejemplo, pones el ejemplo de una empresa como Disney, como Marvel, que es enorme, que es gigante, y pones el ejemplo de la persona que está bebiendo antojitos, que está vendiendo antojitos en la calle, ¿no? Y funciona exactamente igual. El tema es ser previsores y observar, digo, en una comparación, permítanmela de esa forma, pero en una idea de que para todos puede aplicar este proceso. Quiero retomar el tema desde, ok, ya identificamos qué es una provisión, qué es una reserva, qué es una estimación. Ya identificamos un poquito sus conceptos para darnos un poco de idea hacia dónde nos dirigimos. Ya vimos que de cierta forma hay algunas que, como las que estaba señalando Juan Carlos, del tema de los temas laborales, hasta son obligatorios, ¿no? Ahí reconocemos la tradicional reserva legal que la propia Ley General de Sociedades Mercantiles nos establece, que también por, ejemplo, obligatoria para todas las empresas. Pero ya que estamos en ese supuesto, ahora me gustaría a mí que me ayudaran a identificar, bueno, ok, ya sé que tengo que utilizar estos tres conceptos dentro de mi proceso contable a fin de presentar información financiera confiable y al día y que me permita obviamente ver hacia el futuro para prevenir en medida de lo posible las contingencias o los beneficios que podemos tener. Pero ahora, ya que sé que tengo eso, ahora, ¿cómo lo tengo que ejecutar? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ejecutarlo de manera correcta dentro de mi estructura contable? ¿No? Porque decía hace un momento, cuando iniciábamos la plática, en el 90% de las contabilidades que hemos revisado, pues lo único que provisionan, y eso para efectos de impuestos, son lo que le compro a mis proveedores y le compro a mis clientes, ¿no? Y por ahí, si nos va muy bien, tengo por ahí una reserva legal, si nos va muy bien, pero en realidad no se utilizan de manera correcta este tipo de cuestiones. Entonces, ¿cómo lo debo de hacer? Y a lo mejor justamente José Luis, Juan Carlos, aquí valdría la pena entrar a esa esquemita que estábamos platicando en el inicio de la plática para ver, ok, sé lo que tengo que hacer, ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo puedo hacer? Y yo también como empresario, ¿cómo lo puedo visualizar y cómo me puede ayudar dentro de mi empresa? Pues si gustas proyectarlo, José Luis, para que lo vayamos visualizando, por favor. Fíjese, este esquema, a mí me gusta, sobre todo en el aula, bueno, ahora son aulas virtuales, pero en el aula de las universidades, al momento de dar clase, me gusta mucho sacar ese tipo porque les ayuda mucho a comprender un poquito la teoría de los muchachos, ¿no? Bueno, que ya no son tan muchachos, porque lo doy generalmente en abierto, pero bueno, fíjense, y hago la analogía, me encanta hacer analogías, un poco, burdas, simples, pero no sé si recuerdan, seguramente les llegó, hay un como meme en el cual dice, oye, ¿cómo te das cuenta si alguien la regó? ¿No? Dice, y empieza el flujograma, ¿no? Si alguien se dio cuenta, sí o no. Ok, entonces, y viene así la cadena. Entonces, para minimizar tu error, ¿no? Y si no, que te valga gorro, ¿no? Algo así dice al final, ¿no? Si alguien se dio cuenta, ¿no? Entonces, y vuelve a comenzar desde el principio. Bueno, esto es algo parecido, ¿no? Inicia cuando tengas un caso o cuando tú lo quieras generar, ¿no? Y dice acá, ¿existe una obligación presente como consecuencia de un suceso pasado? Sí, no, ¿qué camino tomas? ¿No? Si es sí, es probable la salida de la pregunta que te hace aquí el programa, es probable la salida de recursos económicos, es decir, salida de lana, sí, no, y también viene su aplicación, pero vean cómo nos va llevando el esquema. Existe una obligación presente, dice, si fuera que no, bueno, entonces ahora, ¿existe esa obligación posible? Es decir, estamos analizando pasado, de aquí nos vamos del pasado. Esta pregunta está, ¿existe una obligación posible? O sea, de manera presente o de manera futura, ¿no? No sé si así lo estamos entendiendo. Y así viene el resto del esquema. Si alguien quiere seguir dándole lectura, adelante, con todo gusto, ¿eh?
Sí, yo creo que, digo, retomando un poco los comentarios que haces, José Luis, muy acertados. Yo creo que este flujo, digo, particularmente nos va a ayudar a identificar en qué momento puede ser una provisión, en qué momento puede ser reconocido, posiblemente hay un tema de un plan para una contingencia, y yo creo que de alguna manera estos son los pasos que tendrá que seguir, y responder un poco a la pregunta que hacía Alex. ¿Cuál es el paso? Bueno, pues de inicio tendríamos que plantearnos justamente este flujo para ver si es provisión, es generar ahí un tema de algún plan que tenga que vaya a impactar al patrimonio, o puede ser inclusive una provisión para el tema del activo, ¿no? Que ya bien Alex los definió en un inicio, ¿no? Entonces, yo creo que tendremos que partir de ahí, Alex, para que toda la gente que nos sigue, estas serían las preguntas que se tendrían que realizar para detectar si es una provisión o puede ser alguna otra de las otras vertientes, las cuales ya platicamos. Entonces, en ese sentido, este sería el parteaguas, y estas serían las preguntas que se tendrían que estar reconociendo propiamente para poder hacer el registro contable o hacer todo el tema del proceso jurídico que tendría que llevar cada uno de ellos. Ok, atendiendo a lo que, por ejemplo, platicábamos en un inicio, en esa descripción así general que habíamos dado en el tema de que las provisiones son temas de pasivo, las reservas temas de capital y las estimaciones temas de activo. Por ejemplo, aquí este proceso me va a ayudar a identificar qué es lo que tengo que hacer ante un suceso como el tener derivado de una acción del pasado, si me repercute más adelante, ¿no? Como es el hecho, por ejemplo, de alguna cuenta por pagar que yo tenga de mis proveedores o de mis acreedores, ¿no? Un préstamo. Estos se van a estar provisionando dentro de mi contabilidad, reconociendo el adeudo que yo tengo con estas personas, ¿no? Y dice, ¿es probable hacer de un recurso económico? Pues sí, ¿no? Lo tengo que pagar, al final de cuentas, un préstamo que realizar, ¿no? Y se puede estimar de manera confiable, pues sí, porque a lo mejor hasta ya firmé un contrato y conozco el monto, conozco el interés, conozco el plazo, conozco toda la información que deriva de esta obligación que yo tengo que realizar. Es por eso que si un registro o no un registro, permítame corregir en el hecho de que si algún evento económico de mi compañía tiene estas características, indudablemente es un registro de provisión que yo tengo que realizar dentro de mi empresa, a efecto de reconocer el efecto de las obligaciones contraídas, ya sea pagadas, que se tengan que pagar en el momento o que se tengan que pagar de manera futura. Y es justamente este esquemita lo que representa. ¿No, José Luis? Sí, fíjate que los comentarios que están haciendo creo que son muy atinados, muy puntuales. Yo quisiera poner un caso más, este, para ir tratando de analizar aquí conforme al programa que tenemos acá. Yo quiero proponerles que hagamos un convenio entre nosotros tres, ¿no? Ustedes dos acuerdan pagarme 500 y 500 mil pesos, o sea, voy a recibir 1 millón de pesos. Hay un contrato, entonces, ¿existe un contrato? Sale. ¿Existe una obligación presente como consecuencia de suceso pasado? Pues sí, habrá que ver las características de las obligaciones de hacer y no hacer. Pero vamos a suponer, bueno, eso es cuando todo funciona perfectamente, ¿no? Que se da cumplimiento a las obligaciones de hacer y no hacer. Pero me quisiera ir, antes de seguir con el esquema, pues no cumplieron. Entonces yo tomo mi derecho de exigir el pago más temas moratorios, y pusimos una cláusula de rescisión o incumplimiento de otro 1 millón de pesos, ¿no? O a lo mejor lo dejamos sin número, como su numerario, como ustedes quieran. ¿Qué camino debemos llegar? ¿Existe una obligación presente? Sí. ¿Es probable el salir de recursos humanos? Sí. Siguiendo con este ejemplo muy burdo, ¿el monto puede estimarse confiablemente? Creo que sí, también. Entonces sí deberíamos reconocer una provisión. Caso contrario, ¿qué pasaría si este contrato no hubiéramos puesto nada, ¿no? Ni ninguna penalización ni nada? Nada más quedamos a hacer y recibir un numerario. Pero yo los demando, ¿no? Por daños, perjuicios, y aparte me vieron feo, me dijeron pelón, etc., lo que quieran. Entonces voy con todo, ¿no? ¿Existe una obligación presente? Sí, pero ¿existe esa obligación de pagar esa sanción con base a ese incumplimiento o alguna situación?
podríamos estar en una obligación posible, sus abogados le dicen que no. ¿A quién le van a hacer caso? ¿Al contrato o al abogado que tiene más experiencia que los va a defender a ustedes? El abogado dice, no, no vamos a pagar, por lo tanto, no existe esa obligación posible, creo yo, ¿no? Siguiendo este esquema. Bueno, no creo que así es. Y diría, no hacemos nada. No, digo, ¿Cómo como yo creo que desde empresarios, perdón, Juan Carlos, creo que tendríamos que verlo desde el punto de vista como colegas, como profesionales, y el otro como empresario, ¿no? Porque creo que en ese entorno es donde nos movemos, ¿no? Claro. Hacia adelante, Juan Carlos, perdón efectivamente. por la interrupción. No, no te preocupes. Sí, o sea, como bien comentas, aquí hay dos vertientes, ¿no? Una, la opción en donde te puedan librar justamente de la obligación, pero ya sería una situación extraordinaria, que tendrías que recurrir justamente a una situación jurídica para que no pagues esa obligación. Y otra, el deber ser es que sí lo tendrías que estar provisionando para hacerle frente justamente a esa obligación que tú tienes, ¿no? Pero al final también surtiría efectos esa situación de no hacerle frente a esa obligación, ¿no? Porque tú en determinado momento, si tienes ese adeudo y tendrías que pagar y ya no lo pagas por alguna situación de que se hace un litigio, ahora el efecto tendría que ser revés, y corrígeme si estoy mal, tendría que ser al revés y tendrías que estarlo, esa provisión, ahora tú lo tendrás que reconocer, que en su momento de pago, tú la tendrás que reconocer de ingreso porque propiamente ya no la pagaste. Claro, fíjate en este planteamiento y retomando lo que el maestro José Luis nos está planteando, desde los dos escenarios, desde los dos lados de la cancha. De este lado Sí, tenemos al deudor, al que recibió el recurso, y de este lado al acreedor, al que prestó el recurso. Y a los dos les aplica el esquemita tal cual, ¿no? Y a los dos les aplica el modelo tal cual. Cuando yo recibo el recurso, yo como deudor, que estoy recibiendo ese recurso, yo lo reconozco de inmediatamente y hago mi provisión por esa deuda que recibí, por ese recurso que recibí y que lo voy a pagar en un futuro. Entonces yo lo así es. reconozco. Tú como acreedor de ese recurso, tú lo reconoces como una cuenta por cobrar y lo reconoces también que ahí en estricto tecnicismo no es una provisión, si es simplemente un registro de reconocimiento del derecho que tienes de cobro, y listo, ¿no? Ya tengo yo registrado mi obligación de pago y tú tienes registrado tu derecho de cobro. En el deber ser, pues yo te voy pagando y tú vas eliminando tu derecho de cobro y yo voy eliminando mi obligación de pago. Esa es como la línea izquierda que tenemos aquí en la pantalla. Es así tal cual, irnos derechito, puro, sí, 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 sí. Pero ¿qué pasa? Como el ejemplo que pone el maestro José Luis, ¿qué pasa si yo no te pago? ¿Ok? ¿Qué pasa si yo no te pago? Es, para mí como deudor, ¿es posible una salida de recursos? Pues no, porque no te ¿No? voy a pagar. Pero existe una obligación posible, yéndonos al segundo hexágono, ¿existe una obligación posible? Pues sí, porque ¿qué tal si José Luis, como bien señala, me demanda? Y entonces yo tengo que reconocer esa obligación de pago y con sus accesorios y con todos sus temas que tendríamos que realizar, justamente incrementando esa provisión. Y ahí está un claro ejemplo del uso de lo que yo debería tener, porque probablemente si pierdo el juicio contra José Luis, y me prestó 1 millón de pesos y al cabo de un año no le va a tener que pagar 1 millón, le va a tener que pagar 1.200.000 o 1.500.000. ¿Y qué crees? Yo no provisioné esa obligación. Entonces, si yo no provisioné esa obligación, pues entonces voy a descapitalizar empresa porque en el momento que yo pierda el juicio y me obliguen a la ejecución de ese pago, pues ¿qué crees, empresa, empresario? ¿Qué crees? Ya no debes 1 millón, debes 1.500.000 y échaselos a José Luis porque ya tenemos un problema de tipo legal con él. Entonces, justamente creo que el ejercicio encaja muy bien, tanto de las dos partes, ¿no? Tanto yo como deudor, como él como acreedor, inclusive reconociendo si tiene amplias probabilidades de ganar de acuerdo a la estrategia jurídica, pues reconociendo el derecho de cobro y además todos los accesorios que se tienen que sumar, que además se podrían reconocer dentro de la estructura financiera en notas o en cuentas de orden, o bueno, reconocerlo al final de cuentas. Fíjate, qué interesante. Y complementando lo que dices, perdón porque tome la palabra, les dije que me quitaran el micrófono a tiempo, ¿eh? Fíjense, el tema aquí muy bien, existe una obligación posible, bueno, siguiendo el lineamiento de una demanda, ¿no?
Pero si el abogado te dice, fíjate, porque a fin de cuentas hay que verlo como todo un ente. En un ente puede haber abogados, contadores, fiscalistas, de todo, ¿no? Cobradores, empleados, etc. Y obviamente el especialista, que es el abogado, te dice, oye, no vamos a pagar, lo vamos a ganar porque está viciado el contrato. Pues obviamente tú haces caso pues, al especialista en ese rama que te va a dar cierta certidumbre, porque creo que también ha pasado. Nosotros elegimos que no, porque así la línea del especialista nos dijo, no vamos a pagar esa demanda, la vamos a ganar, hay vicios en el contrato, esto y el otro, y entonces nos vamos por este camino y optamos según este marco, que no es buscar no hacer nada, ¿no? Porque eso sería lo más cómodo también, a veces no siempre es lo más fácil, ¿no? Bueno, no siempre es lo fácil es lo mejor, ¿no? Creo que deberíamos de por lo menos dejarlo como un tema contingente. Yo aunque me diga el abogado, yo no me iría por este camino. O sea, insisto, no siempre porque el especialista diga que sí, que no vamos a pagar nada, o más bien que diga que no. Yo, de manera conservadora, y hablaría con el empresario y con el contador y con todos en una mesa redonda, debemos reconocerlo, porque el lector de los estados financieros, o sea, esto te da pauta de que puede pasar o no puede pasar, ¿sale? Ahora, José Qué Luis, bueno si que me no permites el pase. comentario. Sí, Perdón, estaríamos ahí enfrente, frente a la situación de que justamente las operaciones contables se registran conforme se dan los hechos. O sea, justamente si ya te entregan la propia demanda de nulidad, de que ya está, ya no vas a pagar nada de ese crédito, pues evidentemente es cuando tendrías que hacer propiamente el registro de la cancelación de la deuda, ¿no? Creo yo. sí, claro, sí, o sea, el tema cuando ya se suscita y te llega el documento, ahora sí que el papelito que habla, te dice, ok, esa provisión, si lo llegas a registrar, pues la tienes que cancelar, definitivamente, el soporte va a ser, pues ya no sucedió, y a lo mejor de todos modos, si no sucedió, creo que se debe revelar en las notas, ¿no? Si lo dejas registrado y al final porque como los estados financieros son comparativos y las notas de igual manera, tú habías provisionado que ibas a pagar una demanda de 1 millón porque así el caminito fue así y a la mera no lo pagas, que también eso puede suceder. Bueno, lo que tienes que hacer es reversar el movimiento, pero también poner creo que una nota explicatoria ya, sabía, considero, porque no es un error, ¿eh? No es un Sí, tema claro. Sí, claro. de los errores y correcciones. Ahorita se me fue el nombre si es el B1 o el B8, pero realmente no es un error. O sea, en su momento los elementos dieron pauta a que se reconociera un pasivo, en este caso de un pago de una demanda, con su nota, y habría que hacer frente y revelarlo en una nota también, haciendo la aclaración que efectivamente no fue un error, sino que en su momento se había considerado y ahora sí que bien bajado el balón por el abogado, gana y no se paga nada, ¿no? A lo mejor hasta le dan un porcentaje extra de honorarios o gratificación, ¿no? Es correcto. Sí, es la, es Le la, pago es los la NIF intereses, 1, le pago que es los, la de corrección de errores. B1. Sí, porque el otro perdón, ahorita. digo, si gana el abogado, le damos los intereses que ya no le pagamos a José Luis, ¿no? Claro, sí, Exactamente. sí. Igual le invitan una cerveza o una copa de vino. Así es, así es. Fíjate que quiero retomar el tema desde ahí. El esquemita está excelente, está súper bien. Que habrá que señalar que tampoco, que no es un esquema inventado o desarrollado de manera unilateral, ¿no? Esto ¿dónde lo encuentro, José Luis? Está en la NIF C9, es el anexo, el apéndice B, iba a decir anexo 2, no es y viene un árbol de decisiones para identificar provisiones y pasivos exclusivamente, Es ¿no? correcto, es correcto. Entonces, Entonces, digo, lo ponemos también sobre la mesa. De todos modos, en el link del video le vamos a dejar también
mejor dicho, en la descripción del video le vamos a dejar el link para que puedan ustedes también verlo y revisarlo, porque no es algo que ahorita se esté inventando, que estemos desarrollando. Hay un mecanismo específico de flujograma, a través de un flujograma como este, que podemos ver hacia dónde nos dirigimos y cómo lo tenemos que registrar. Entonces, ok, ya sé que tengo que hacer este tipo de registros, ya tengo hasta un esquemita del cual me puede identificar, pero hay un tema que también quiero tocar. Este tema de las reservas, provisiones, estimaciones, etcétera, tienen un grado de incertidumbre. De hecho, eso es como una característica esencial, ¿no? Tiene cierto grado de certidumbre de que suceda o no sucedan las cosas. Y ya lo tocaba José Luis hace un momento. ¿Qué pasa si yo hago un registro, por ejemplo, una provisión, una estimación, etcétera, y esta no sucede? Esta no sucede. El movimiento se tiene que reflejar, se tiene que corregir con un asiento contrario, así nada más, o cuál sería el mecanismo adecuado para poder dar reversa a ese movimiento que a lo mejor hace 2 años o hace un año en un ejercicio anterior yo lo presenté. Como bien decía José Luis, no es un error, simplemente las condiciones y las realidades que vivimos al día de hoy cambiaron. Sí, y fíjate, nada más para puntualizar eso que estamos comentando. Fíjate, es que nosotros debíamos de seguir por la línea del sí, luego el sí aquí, y hasta reconocer la provisión, ¿no? Esa sería la mecánica, todo vertical. Digo, esto nos dará pauta también que a decir, oye, pues todo lo que habíamos considerado que era probable la salud, el monto puede estimarse confiablemente, pero por azares del destino, errores o a lo mejor el desistimiento de la contraparte nos llevó a cancelar la provisión. O sea, no es que, porque podría considerarse como, pues estos contadores de otra vez la volvieron a regar, ¿no? No es por ahí. O sea, hay que ponerlo siendo lo más objetivo posible, profesionalmente hablando, ¿no? Y ahora sí, dando al tema sí se había de reversar, no como un error. Sí podría hacerse referencia al B1, pero porque a fin de cuentas, pues, todos estos sís, pues resulta que en algún momento fueron no, ¿no? Entonces podremos estar cayendo en un tema de, pues lo presupuestamos mal, ¿no? Puede ser un desistimiento de la contraparte, y si la contraparte, sabes que ya, ahí muere, ya me cansé, o a lo mejor fallece, ¿no? A lo mejor le da COVID, pum, fallece. Entonces, ¿cómo se llama? Diferentes situaciones que, pues, ahora, ¿qué hacemos? Ya no se puede seguir, ¿no? Claro. Pero ya hemos dicho la línea de puro sí, 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 sí. Entonces, no es que haya sido un error, hubo una situación y eso, insisto, se debe de revelar porque no es que se haya, el hecho de manifestar un error es que falló algo y aquí no falló, sencillamente fue un desistimiento. Habrá que analizar esa parte del motivo el cual llevó a reversar el tema de la provisión. Y habrá que reconocer en el ejercicio que suceda, ¿no? Si lo Claro. quieren hacer de manera retroactiva para poderlo hacer comparable, entonces sí tendremos que caer en el B1, que sí nos maneja de cambios y habrá que poner una nota explicativa en los estados financieros. Correcto. Juan Carlos, el hecho de hacer este tipo de registros, y voy a entrar, que no es como que la intención de esta sesión platicarlo a fondo, pero es necesario tocarlo. La repercusión fiscal que tienen este tipo de registros dentro de la compañía, porque volviendo a los ejercicios que estamos planteando hace un momento, por ejemplo, yo registro esta deuda que tiene conmigo, por ejemplo, un cliente, ¿no? Tiene conmigo un cliente y resulta que el cliente no me paga y resulta que hago todas las formas o trato de cobrar y no puedo cobrar. ¿Qué pasa cuando yo estoy en presencia de una provisión como esta? Que le doy efectos, por ejemplo, en el ejercicio anterior y que para este año, como dice José Luis, resulta que todos esos sí, pues resultaron no. Y ahora se reversa el asiento como lo está señalando José Luis. Eso también tiene repercusiones desde un punto de vista fiscal, ¿no? Así es. Sí, y justamente ese era uno, era una de las observaciones que te hacía, ¿no? Yo creo que yo adelantándome un poquito al tema contable, porque evidentemente el impacto es que se le eche reverso a ese asiento contable,
porque ese gasto que ya te hiciste deducible en un ejercicio, que te pudiste acreditar que le pegaste a la base y pagaste menos impuesto, aquí el efecto sería contrario propiamente, ¿no? Y ya lo marca la propia ley del impuesto de la renta. En caso de que la persona que tenga el adeudo obviamente se haya hecho acreedor a que ya no haga el pago propiamente de esa deuda, tendrá efectos contrarios. Él se lo tendría que incrementar dentro de los ingresos del periodo donde se hace el desistimiento o propiamente la propia incobrabilidad de la cuenta, y el otro se tendría que hacer propiamente la deducción de esa parte que ya no pudo cobrar, ¿no? Entonces, esos son los efectos fiscales que podría tener justamente este tipo de provisiones que se le podrán echar para atrás, ¿no? Que al final, pues, son situaciones que sí pasan en el día al día de las empresas. Nos ha llegado a suceder que muchas empresas hacen la provisión posiblemente de un gasto y a la mera hora pues pagan un 50% o ya no se encuentran en posibilidad de ya no pagar, y evidentemente pues surgen ese tipo de situaciones, pero yo creo que la situación o la resolución de cómo le tendré que dar es justamente acumulando para ingreso quien ya no efectuó el pago de la contraprestación, y el otro tendría que estarse haciendo la deducción propiamente. Correcto. Sin embargo, la deducción no, la acumulación sí entra de manera automática cuando dejas de realizar el pago. Sin embargo, la deducción no. ¿Deducción? Así es. Digo, la deducción, inclusive la propia ley te establece un concepto de la imposibilidad práctica de cobro, ¿no? Que Así es. esto de repente como que se vuelve en un tema un poquito delicado en el hecho de cómo yo puedo demostrar esa imposibilidad práctica de cobro. ¿Cómo puedo demostrar que efectivamente no puedo cobrar eso y que por tanto tengo el derecho de hacer la deducción respectiva? Y José Luis, en este tema hay operaciones de provisión, de reserva o de estimación que tienen repercusiones fiscales, sí o sí, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Fíjese, ahorita que lo estoy escuchando, siempre hay que analizar, y eso es lo que a mí en lo personal me gusta entender bien las operaciones de cualquier entidad y de cualquier caso, ¿no? Ahorita que estaba comentando de una estimación, efectivamente, y se me hace abrupto porque, digo, no soy ni especialista fiscal, ni tributario, ni mucho menos legal, pero siempre trato de razonar, a ver, si yo tengo ya el derecho de deducir, tengo la obligación por la contraparte de acumularlo. Y cuando suceda lo contrario, pues debería estar, eh, si no mal recuerdo, es un tema de paridad fiscal, ¿no? Es un derecho. Entonces, a mí se me hace un poquito que, bueno, pues sí, pero es que la deducción siempre y cuando te demuestres la incobrabilidad, y híjole, pues mira, pues ahí está, tiene más de 5 años, ¿qué más puedo hacer? La incobrabilidad puede ser ahora sí, como dice aquí el código, no hacer nada, y pues por eso no has cobrado, porque no has hecho nada, ¿no? Pues es que no has venido a Exactamente. pagarme, ¿no? Y eso, híjole, eso creo que pasa mucho en gobierno. Que me ha tocado, ya no sé si la gracia o desgracia de hacer revisiones, y a veces el personal dice, pues es que yo, si no llega a mi escritorio, yo no hago nada, ¿no? Pero bueno, el tema sí hay que analizar cada particularidad, porque sí, hay inclusive facilidades en resolución al respecto, ¿no? A lo mejor no deducir el 100%, pero sí, a lo mejor al empresario en ese momento, por un tema de flujo de efectivo, le puede convenir a lo mejor tomar un porcentaje del 70-60% del total de la cartera de una manera muy práctica, ¿no? Pero bueno, habría que ver la resolución nada más, ¿no? Para ver si le aplica, porque hay sectores, no son para todos, hay sectores, ¿no? Ahorita me acuerdo porque a lo mejor porque vi una precisamente para constructores, pero era del costo, si no me recuerdo, un costo estimado, pero bueno. Un costo estimado, sí, es correcto, que permite la deducción. Sí, es correcto. Voy a aprovechar para robarle la frase a nuestro amigo, al nuestro Octavio Rodríguez, que le mandamos un saludo, pero él decía en una participación que tenía con nosotros, ojalá fuera tan fácil identificar los ingresos como los costos y gastos, ¿no? Porque como lo que dice así, debería de ser de manera automática tanto la acumulación como la deducción.
pero bueno, esta característica fiscal no en todos los casos, y hay muchísimos ejemplos para demostrar que no efectivamente termina correspondiendo tal cual como debería, ¿no? Juan Carlos, para ir cerrando un poquito el tema, hay muchísimo de qué platicar, pero la intención es, bueno, hacer un poquito dinámico y que, pues bueno, también invitar a toda la gente para que cuando estemos dando nuestros cursos presenciales, que ya próximamente se va a abrir la posibilidad de estar dando nuestros cursos ya de manera presencial, pues bueno, puedan asistir y podamos platicar de manera presencial, pues bueno, todos estos temas y podamos abundar un poquito más en las cosas específicas que tengan ellos como dudas o como preguntas. De cualquier manera, y perdón, permítame el comercial, de todos modos, pueden contactarnos en nuestras redes sociales y bueno, vamos a poder tener acercamiento con los especialistas del tema para que podamos atender cualquier solicitud que ustedes tengan. Pero bueno, para ir cerrando el tema, Juan Carlos, tú has Sí, platicado muchas veces y te he escuchado muchísimas veces de señalar los temas de control interno, los temas de una guía contabilizadora dentro de su proceso contable para poder identificar que sí, cuando no y las repercusiones que tiene esto. Tiene una relevancia muy importante, una vez más, para este tema que estamos platicando el día de hoy. sí, digo, yo creo que hace rato José Luis hacía referencia sobre el tema de cuándo hacer una incobrabilidad. Yo creo que lo tienes que plasmar y es una forma de poderle demostrar a la autoridad que sí efectivamente puede ser una incobrabilidad por medio de las políticas contables. Tú le podrías establecer a tu departamento de contabilidad una política contable para que en determinado tiempo lo tendrás que estar amarrando junto con tu área de jurídico. Oye, ¿cuánto es el tiempo razonable, ¿no? Un año, año y medio, 6 meses, 8 meses, y obviamente pasar por medio de una política contable justamente todas esas cuentas, ¿no? Y eso que te lo va a dar, pues justamente el poder tener identificados básicamente todos los procedimientos por medio de manuales, políticas, los propios diagramas, como este es un diagrama bastante, claro sobre qué es una provisión, que se lo tendrían que tener todas las empresas para poder generar una provisión, los pagos propiamente, el reconocimiento de los propios ingresos, en qué momento se hace el reconocimiento de un ingreso, en qué momento lo acumulo, en qué momento lo dejo de acumular, o sea, todo ese tipo de cuestiones que tendrán que venir en una guía contabilizadora, que las políticas contables, los diagramas de flujo, los impactos financieros que pueda tener yo y el reconocimiento si dentro de mi estructura contable, y hablando particularmente de eso, que es ahorita el tema, tendremos que identificar el impacto que voy a tener de registrar o no registrar tal cual cosa, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, esto es lo que le va a dar estructura y va a robustecer justamente el que yo pueda tener mejores decisiones en materia contable y fiscal, porque recordemos que la parte fiscal va muy de la mano con las decisiones contables o con los registros contables que voy efectuando, ¿no? Y ya en su momento platicamos qué es un gasto, por ejemplo, qué es el gasto, la inversión, o sea, cómo registrar, cómo provisionar cada una de ellas. Entonces, yo creo que vuelvo a lo mismo y hace rato la frase yo creo que está más vigente que nunca, ¿no? Hoy ya no hay empresas chicas, empresas grandes. Hoy yo creo que las empresas o los negocios, particularmente ya sean de personas físicas o personas morales, tienen que enfocar o le tienen que apostar a un tema de control interno y que los procesos estén robustecidos, justamente que tengan detallados qué es lo que tienen que hacer en caso de que pase alguna contingencia como en esta situación, ¿no? Entonces, está más que vigente el tema del control interno. Identifiquen, obviamente, por medio de guías contabilizadoras, tengan políticas contables, hagan los procesos, diagrámenlos, identifiquen riesgos, mitiguen con controles, hagan planes de remediación. Para que dentro la propia estructura del negocio, pues tengan bien amarrado justamente todo el tema de los procedimientos que se tienen que hacer, no nada más en la parte contable, sino en todas la parte operacional de la empresa. Correcto. Maestro José Luis, tus recomendaciones, ¿cómo ves este tema? Para ir cerrando ahí un poquito la sesión, ¿cómo ves este tema? ¿Qué es lo que nos podría recomendar a los empresarios, a los contadores, a efectos de poder presentar una información financiera confiable? Fíjate, coincido mucho con Carlos. El tema de los controles internos, perdón, no es un tema ahora que está empezando a sonar un poquito más como de moda, ahí precisamente por las revisiones de las autoridades.
Esto siempre ha existido en mayor o menor énfasis según el tipo de corporativo. A lo mejor las empresas familiares, como antiguamente se hacían, y alguna vez me tocó un empresario que tiene más de 50 años en el mercado de estructuras metálicas, y me platicaba, y de alguna manera cuando estábamos en una reunión, decía, oye, es que debe de haber un tema de procedimientos, debe de haber un manual de qué hacer, cómo hacerlo, para precisamente empezar a registrar las operaciones, porque todo recae, todos los controles internos y las políticas contables, aparte de que se deben hacer mención en las notas de los estados financieros, de una manera muy resumida, ahí podríamos justificar el hecho de entregar estados financieros con las políticas contables básicas, inventarios, cómo se evalúan, costos, el registro de ventas con base a D1, etc, etc, etc. Bueno, este empresario me decía, mira, tengo 40 años haciendo lo mismo, y su política era tan burda que era, si los jueves, no recuerdo si era jueves o viernes, pero bueno, el día que fuese, si los jueves o viernes me pago de buenas, pago la nómina. O sea, le valía cacahuate todas las implicaciones laborales, administrativos, bueno, ya, el tema era, si me paro de bueno, libero los cheques, en ese entonces había cheques en esa compañía, liberaba los cheques. Esa era la política y llevaba 40 años. Le decíamos, oye, es que deberías hacer un cambio ya, las nuevas generaciones, etcétera. Le tratamos de explicar y tratar de ver, hacerle ver. Me dice, no, llevo 40 años y 40 años me ha funcionado y me ha dado resultados. Hoy, con todos los cambios que estamos viviendo y tanto estructurales como de información financiera, que hoy fluye mucho, mucho, mucho más rápido. En aquel entonces creo que se presentaban las declaraciones semestrales. Esos eran los pagos provisionales, semestrales, después pasaron a trimestrales. Pero bueno, más o menos fue en ese inter cuando conoció a este empresario. Creo que todas esas prácticas han pasado ya, ahora sí que al siglo pasado. Sí, hoy es indispensable tener manual, porque a fin de cuentas todas las empresas lo hay, aunque sean negocios familiares, todas, muy empírico. Bueno, creo que es hoy momento de empezarlo a estructurar, ¿no? Creo que también al empresario hay que enseñarle a ser empresario. Oye, tú ahorita llevas 10 años, 20 años en este negocio, ¿qué sigue después? ¿Qué generación sigue? Y empezarlo a hacer más institucional, o sea, para que alguien llegue, bueno, entendemos que si los negocios son familiares, van pasando de generación en generación, ¿no? A los hijos, a los nietos. Esa debe ser la razón, una de las razones de los negocios, por eso hay muy pocas empresas que duran más de 100 años. Pero bueno, el tema es empezar a institucionalizar, no tanto por querer poner conforme dice el libro X y Y de administración y control, sino por un tema institucional. Creo que eso le va a dar más cuerpo a tu institución, le va a dar más seriedad, le va a dar, inclusive en el tema fiscal, pues le va a dar inclusive hasta argumentos y elementos para el día de mañana poder soportar algún tema de cobrabilidad, de ventas, en fin, un sinfín de cosas, inclusive hasta provisiones y pagos, ¿no? Entonces, creo que el control interno hoy más que nunca tiene una implicación importantísima en cualquier proceso, cualquier negocio, hasta de la tiendita de la esquina, ¿no? Claro, claro, claro. Juan Carlos, ¿te gustaría cerrar con algún comentario? Pues sí, yo creo que la conclusión o el cierre básicamente sobre esta participación sería que sí tomen en cuenta todo el tema de identificar una provisión, de identificar una reserva y saber cuándo aplicar justamente las estimaciones. Yo creo que hoy la cultura en la parte contable está en la previsión, está en el reconocer, está en el cumplir el marco normativo con base a las recomendaciones que ya dimos de control interno. Ya explicamos cuándo aplica una provisión, cuándo posiblemente una estimación y cuándo una reserva, ¿no? Básicamente que se cumplan las de ley para que justamente en la siguiente ocasión, que ojalá y no sea pronto, pero que si vuelva a suceder algo muy similar
a lo del tema de la pandemia, a lo del tema de que la empresa se encuentre en alguna contingencia, pues la propia empresa tenga la solvencia para poder hacer frente a cualquier situación de manera financiera. Yo creo que esos son particularmente los ejes de esta plática, de este video y que pues al final nosotros estamos también para poderlos apoyar, para que nos puedan consultar por medio de las redes sociales y que estamos abiertos pues a que justamente podamos aclarar esas dudas que se pueden tener en determinado momento y que muchas veces el empresario está cegado o está alineado a una forma de operar, como ya bien lo comentaba José Luis. Sin embargo, hoy la propia normativa ya marca que tienes que cumplir de manera correcta y de manera pues estipulada como lo marca el propio marco normativo. Entonces, yo me voy con esa conclusión. De antemano, pues te agradezco, José Luis. Yo creo que fueron bastante acertadas tus participaciones. Me despido y pues muchísimas gracias también, Alex, por la invitación y seguramente nos estaremos viendo pronto por acá. Correcto, sí, claro que sí, aquí seguiremos platicando estos temas. Pues bien, yo no me resta más que agradecerle muchísimo al maestro José Luis por el tiempo. Creo que hay muchísimo tema de dónde cortar, no solamente en esta cuestión, sino habrá otros temas que también vale mucho la pena abordar y por supuesto dejo extendida la invitación de una vez para que lo comprometamos al maestro José Luis para que siga aquí con nosotros participando y colaborando, porque creo que vale mucho la pena que tengamos ese tipo de sesiones, porque se lleva uno cosas bastante enriquecedoras. Entonces, maestro José Luis, muchísimas gracias por tu participación, muchísimas gracias por el tiempo que tomaste para estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Juan Carlos, muchas gracias. Alejandro, nuevamente, muchas gracias. Ya nomás para concluir, sí los invito a que tomen lectura a todos en redes sociales y específicamente. Hay más casos, hay ejemplos que vienen con su conclusión, su interpretación. La verdad, yo los invito a que lo lean para que amplíen sus conocimientos, no nada más. Esto la verdad está muy sencillo a mi entender, ¿no? Aunque puede ser muy técnico, pero bueno, los invito a que tengan lectura de las normas de información financiera porque nos dan pautas como colegas a precisamente ayudar al empresario a tomar mejores decisiones, ¿no? Les agradezco Claro. nuevamente a ambos la invitación y sigo a sus órdenes el día que gusten. Muchísimas gracias. Pues bueno, también cierro el tema nada más indicando que el tema de llevar una contabilidad adecuada y de hacer un registro adecuado en apego a las normas de información financiera, pues nos va a permitir, evidentemente, tener información oportuna y real para que el empresario pueda tomar decisiones y podamos ayudar a la consecución de su objetivo, ¿no? Que es pues, generar ganancias, generar ingresos. Y nosotros como especialistas en el área, como profesionales en el área, tenemos esa obligación de apegarnos lo más posible o totalmente a todas las normas, a todas las legislaciones, a todo lo que pueda aplicarnos. De todos estos temas que comentamos ahorita, pues bueno, ya decíamos hace un momento, hay aquellas que son obligatorias, hay aquellas que son voluntarias, hay aquellas que son estatutarias, que se vuelven voluntarias, que de ser voluntarias se convierten en obligatorias, pero que al final de cuentas tienen que reflejar la realidad que como empresa tenemos. Así es que, pues ese es mi comentario final. Vuelvo a agradecer el tiempo y pues bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos en redes sociales, quedamos a sus órdenes y pues bueno, muchas gracias por compartir información con mucho valor. Muchísimas gracias y que tengan excelente tarde. Gracias, Alex. Hasta luego, buenas tardes. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.